No necesita mucha fe, solo un poquitito de fe y es suficiente. Al aplicar la sangre con un poco de fe, la sangre llega a ser nuestra entrada, la entrada que nos introdujo en Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. El relato acerca de la Pascua mencionado en Éxodo es muy detallado. En ninguna otra parte de las Escrituras podemos encontrar un relato de la redención de Cristo tan detallado como este. La razón es que Dios desea que conozcamos la redención de Cristo de una manera tan completa que nunca la olvidemos, sino que la recordemos de una manera específica y detallada. Hoy nos agrada presentarles parte de esos mensajes del libro de Éxodo. Y con nosotros está José Ramón Asensio para darnos sus comentarios acerca del mensaje. Bienvenido al programa, José Ramón. Gracias por su bienvenida. Y siempre es un gozo estar aquí. José Ramón, en el mensaje de hoy continuamos el relato de la Pascua. En el capítulo 12 de Éxodo, lo que llama la atención son los detalles. ¿Nos podría usted decir por qué contiene tantos detalles el relato de la Pascua? La Pascua es un tipo maravilloso de la redención y los muchos detalles nos ayudan a apreciar todo lo que involucra la redención que Cristo efectuó por nosotros. La Pascua servía como memorial para los hijos de Israel. De hecho, en 12:14 dice: «Y este día os seráis en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis». Dios desea que recordemos la redención de Cristo, no de una manera general, sino de una manera específica y detallada. Muchos cristianos solamente han experimentado la parte inicial, la cual es maravillosa, pero muy pequeña. Este mensaje aplicará nuestra visión de la Pascua mucho más, para que apreciemos y experimentemos nuestra salvación. Muy bien. En la primera parte del estudio Vida de Éxodo de hoy, veremos específicamente la manera en que los hijos de Israel comieron el Cordero de la Pascua. Pero antes, nos gustaría leer Éxodo 12:11, y dice así: «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová». Ahora, aquí está Witness Lee con la primera parte del estudio Vida de hoy. Al leer en la Biblia lo referente a la Pascua, podemos darnos cuenta que estos versículos son muy detallados. Es raro encontrar en la Biblia un relato tan detallado como el de la Pascua. Y por supuesto debe haber una razón para esto. Y la razón es la siguiente. Aquí se menciona 2 veces la expresión memoria o memorial. En 12:14 dice: «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis». En esto podemos ver la intención de Dios, que nunca debemos pasar por alto ni olvidarnos de la redención de Cristo. Siempre debemos recordarla, y no de una manera general, sino de una manera específica y detallada. La Pascua es algo maravilloso, como también lo es el Cordero de la Pascua. Sin embargo, necesitamos saber cómo aplicarlo. Realmente, en la Pascua hay muchos detalles en cuanto a la aplicación.
La manera en que los redimidos de Dios deben aplicar la Pascua es para que se preparen a ser el ejército de Dios. Ellos debían comerla con sus lomos ceñidos, los pies calzados, con su bordón en la mano, y debían comerla apresuradamente. Todos estamos de acuerdo que antes de ser salvos, nosotros éramos muy libres, muy sueltos. No habíamos sido ceñidos. Debemos ceñirnos para poder tomar la Pascua. No debemos ni podemos ser personas muy libres. Lo primero es que debemos estar ceñidos. Segundo, debemos tener los pies calzados. Esto quiere decir que estamos listos para salir. Aún hoy, los soldados usan zapatos muy fuertes cuando están calzados. Todos sabemos que si estamos descalzos, no podemos andar muy bien. Bueno, luego necesitaban el bordón en la mano. En los tiempos antiguos, cuando la gente emprendía un viaje largo, cada uno necesitaba un bordón. De manera que la faja con las que se ceñían, los zapatos y el bordón son los elementos necesarios para un viaje. Y este no iba a ser un viaje ordinario, ni un viaje pacífico, sino un viaje de guerra. Por tanto, para salir de Egipto debían ceñirse los lomos, calzarse con sus zapatos y tener un bordón en la mano para estar preparados a salir, para ir a luchar. Bueno, José Ramón, una vez más vemos que los detalles contienen muchas riquezas. Los israelitas no comieron el cordero de la Pascua como cada cual quería de un modo libre. El Señor fue muy específico en cuanto a la manera de comerlo. Ellos debían tener sus lomos ceñidos, con sus pies calzados y su bordón en la mano. ¿Nos podría usted decir qué significan estas tres cosas? Recuerdo hace años cuando escuché esta historia. Lo único que me impresionó fue la sangre untada en el dintel y los dos postes. Y supe por mi experiencia cristiana que la sangre del Cordero representa la sangre del Señor Jesús, que me rescató del juicio y me protegió para que el ángel de la muerte no me tocara. Es todo lo que vi. No recuerdo haber oído lo que acabamos de escuchar acerca de los lomos ceñidos, los pies calzados y el bordón en la mano. Todas estas tres ilustraciones son parte de la experiencia de nuestra redención. Como vemos, aunque untar la sangre en los postes y en el dintel es precioso, la redención incluye mucho más, porque los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la guerra. Que comieran la Pascua con los zapatos puestos y el bordón en la mano indica que ellos deberían prepararse para un viaje largo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, emprendimos un nuevo viaje para llevar una nueva vida con un nuevo comienzo. Además, estar ceñido forma parte de la preparación para un soldado en el ejército. Cuando nos ceñimos, nos preparamos para pelear. Estos detalles de la redención son más amplios, profundos y de más significado, como pensábamos antes. Espero que esto nos dé una visión más amplia. En la siguiente parte hay otro requisito en cuanto a la aplicación de la sangre sobre los postes de las casas. Éxodo 12:22 dice así: «Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo». Pasemos a Winnesley. The blood touched what part of the house? ¿Qué parte de la casa tocó la sangre? The entrance is for the function La entrada tiene por función to
receive permitir que las personas y todo lo que sea apropiado entren a la casa. Todas las personas y lo adecuado son recibidos por la puerta. La puerta impide la entrada a cualquier persona o cualquier cosa que no sea apropiada. Ahora bien, la sangre que fue untada en el dintel y en los dos postes de la puerta implica que la sangre nos abre el camino para entrar en Cristo. O sea, para que los redimidos entren a la casa. Todos los redimidos estaban allí dentro de la casa. La entrada a Cristo está completamente abierta. Fue garantizada por la sangre redentora de Cristo. Esta sangre abre la puerta y nos abre la entrada y nos da una cordial bienvenida. Por un lado, la sangre abre la puerta para que los redimidos entren a la casa a fin de ser protegidos. Y la sangre también cierra la puerta para proteger a los redimidos del juicio de Dios. Muy bien, entonces, ¿cómo se untó la sangre? Miren, se necesitaba un manojo de hisopo para untar la sangre. Primera de Reyes 4:33 dice que en su sabiduría Salomón disertó sobre todos los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. El árbol más alto, más grande y más pesado es el cedro, y el más pequeño de entre todas las plantas es el hisopo. Según la revelación del Nuevo Testamento, lo más pequeño es nuestra fe. Nuestra fe es pequeña. ¡Aleluya! Dios no requiere que nuestra fe sea como un cedro. Si ese fuese el requisito de Dios, ninguno de nosotros podría satisfacerlo. No necesitamos tener mucha fe. Nadie puede tener mucha fe. Y no importa qué pequeña sea su fe, aunque sea del tamaño de un pequeño hisopo, es suficiente para aplicar la sangre. En el momento que aplique la sangre, toda la Pascua será suya. ¿Ven esto? La sangre fue la entrada y la sangre es la entrada. ¿Y cómo se aplica la sangre? Por la fe. No necesita mucha fe, solo un poquitito de fe y es suficiente. Al aplicar la sangre con un poco de fe, la sangre llega a ser nuestra entrada, la entrada que nos introdujo en Cristo. Dios nos puso dentro de Cristo. Inmediatamente entramos en Él, como la casa donde toda la Pascua llega a ser nuestra. Esta es la manera de aplicar la sangre. Gloria al Señor. José Ramón, aquí tenemos otro cuadro maravilloso. Que la sangre untada en los postes representa nuestra entrada a la casa. Aleluya. Gracias a Dios que la redención de Cristo es nuestra entrada. Pero para aplicarla se necesita un manojo de hisopos. ¿Qué significado tiene esto? Esto es muy precioso. La sangre fue colocada en un lebrillo o una vasija pequeña, de donde se untó la sangre usando un manojo de hisopo. Para aplicar la sangre no se necesita un barril, sino un lebrillo bastaba. Según Mateo 17:20, nuestra fe es la cosa más pequeña, del tamaño de un grano de mostaza. El hisopo representa nuestra fe. Dios no quiere que tengamos fe del tamaño de un cedro, sino que solo que tengamos un poco de fe del tamaño del hisopo. Simplemente se necesita mojar el manojo de hisopo en la sangre y untarla en los postes y el dintel. Para aplicar la sangre, solamente se necesita un poco de fe. Una cantidad pequeña de fe nos trae a la salvación. Es muy sencillo invocar el nombre del Señor Jesús, y al hacerlo, la sangre es eficaz
y recibimos el perdón de nuestros pecados. Muchas veces pensamos que no tenemos suficiente fe ni suficientes obras, pero en realidad solo necesitamos una poca de fe para decirle: gracias, Señor. Oh, Señor, te amo. Y aún invocarle: Señor Jesús. Especialmente si decimos: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mí y sé mi vida. Esta fe basta para ser regenerados. José Ramón, no puedo decir más que aleluya. ¿Qué cuadro tan tremendo es este? Según nosotros, nunca tenemos suficiente fe, pero en realidad solo necesitamos poca fe para recibir la eficacia de la sangre maravillosa que es untada en los postes de la casa. Con eso basta para que el ángel de muerte pase sobre nosotros. Correcto. Con una poca de fe basta para ser perdonados y salvos. Esta puerta está abierta ampliamente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. En la última parte del mensaje tenemos una lección muy importante que se menciona en la última parte del versículo de Éxodo 12:22 y el 23, que dicen así: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora regresemos a la conclusión de este maravilloso estudio vida. I would ask you a few questions. Les voy a hacer unas cuantas preguntas. Why the redeemed ones had to remain in the house? ¿Por qué los redimidos debían permanecer en la casa? The basic concept. Miren, el concepto básico en la Biblia en cuanto a la redención es la identificación o la unión con Cristo. Todos sabemos que Cristo llegó a ser nuestro sustituto. No obstante, el que Él nos sustituya requiere que nos identifiquemos con Él. Si nosotros no somos uno con Cristo, Él nunca podrá sustituirnos. Por esta razón, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo de esta identificación. Y el ejemplo es el arca de Noé. Todos los que fueron salvos por el arca tenían que estar dentro del arca. ¿Y qué significa estar dentro del arca? Significa identificarse con el arca, ser uno con el arca. El destino del arca fue el destino de ellos, porque ellos eran uno con el arca. No por estar juntos al arca, sino por estar dentro del arca. Unirnos a Cristo quiere decir que entramos en Él. Dios nos ha colocado en Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha puesto en Cristo. Este cuadro muestra claramente que nuestra entrada en Cristo es mediante la sangre. Cuando usamos, aunque sea un poco de hisopo para untar la sangre en los postes, entramos a la casa, o sea, entramos a Cristo. Después de haber estado en Cristo, permanezcamos allí. Permanecer en la casa es permanecer en Cristo. Juan 15:4 dice: permaneced en mí. Permanezcan aquí, quédense en esta identificación, en esta unión con Cristo. Cualquier cosa que esté fuera de Cristo llega a ser esfuerzo y empeño humanos. No hay que esforzarnos, ni tampoco tenemos que empeñarnos, solo hay que entrar en la casa por la puerta que fue untada con la sangre. Así nos encontramos dentro de la casa. Al estar en la casa, nos identificamos con ella. Somos uno con la casa y estamos unidos a la casa. ¿Y qué es la casa? La casa es Cristo. Debemos permanecer en el sitio donde fuimos redimidos, donde la sangre fue untada.
Ese lugar es la casa y ese es Cristo. La sangre redentora nos guarda todo el tiempo en Cristo. Pero hay que ver que cada vez que uno se esfuerza para hacer algo, él rechaza el principio de la redención. En el principio de la redención no se necesita hacer nada, solo se necesita usar el hisopo para aplicar la sangre. Cada vez que el pequeño hisopo toca la sangre, usted entra y se encuentra dentro de la casa. Pero nunca se salga de allí, tratando de hacer algo. No, permanezca en la casa. En la casa participamos de la Pascua. Bueno, José Ramón, finalmente vimos que otro requisito para comer la Pascua fue permanecer en la casa toda la noche. O sea, que los israelitas no salieron de sus casas. Winnesley comparó esto a la familia de Noé, que se salvó porque permaneció dentro del arca. En este sentido, ¿qué significa para nosotros, los creyentes de hoy, permanecer en la casa? Bueno, primero entramos en Cristo mediante la sangre. Permanecer en la casa significa que permanecemos en Cristo. De hecho, Cristo es tanto la sangre como la casa. Él es todo para nosotros y debemos permanecer en Él. El Evangelio de Juan dice en 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros. Esto quiere decir que Él desea que permanezcamos en Él. Él nos trajo a sí mismo mediante la sangre, que es la entrada. Una vez que hayamos entrado, debemos permanecer en Él. Muchas veces después de haber venido a Cristo, de haber experimentado su salvación y de haber creído en Él, luego lo dejamos y empezamos a hacer obras para Él por nuestra propia cuenta y a nuestra manera. Debemos permanecer en Cristo en la casa. Ahora, ¿qué hacemos en la casa? Comemos el cordero. La sangre y el cordero son uno. Son Cristo. Y la casa es Cristo. Hemos sido traídos dentro de esta unidad para vivir allí y ser uno con Él. La única manera de ser uno con Cristo consiste en entrar dentro de Él. A mí me llamó la atención que es posible, aún después de ser salvos, que nos esforcemos por agradar a Dios por nosotros mismos y ofrecerle al Señor nuestros éxitos y logros espirituales. Sin embargo, al hacer esto, dejamos de permanecer en Él y nos salimos de la casa. ¿No es así? Así es. En Juan 15 el Señor dice, permanecer en mí. Permanecer en Cristo significa quedarse en Él. Es decir, mantener nuestra identificación, nuestra unión con Él. Todo en lo que confiemos, aparte de la sangre redentora de Cristo, nos aparta de Él, de permanecer en Él. La sangre redentora nos mantiene en Cristo. Cuando intentamos hacer algo por Dios, por nuestra propia fuerza, abandonamos el principio de la redención. Solo se requiere fe para aplicar la sangre y permanecer en la casa. Pablo dijo en Gálatas 3:3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Por tanto, debemos regresar a Cristo. No tenemos ninguna necesidad de hacer tantas cosas. Simplemente debemos mantener nuestra identificación con Cristo con la conciencia constante de que no somos nada y de que Él es todo. La única señal en la casa no es lo que somos, ni lo que tenemos, ni lo que hacemos. Es la sangre de Cristo que fue untada. La sangre redentora nos mantiene en Cristo. No hay duda, José Ramón. Como hemos dicho, los detalles maravillosos de la redención se encuentran de una forma clara en el libro de Éxodo. Muchísimas gracias por sus comentarios.
y por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias, hermano, por invitarme a su programa. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. Solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.